Bienvenidos al canal Curso Geotecnia. En el día de hoy vamos a hablar sobre análisis de estabilidad de taludes finitos con superficie cilíndrica, método gráfico de Taylor. Antes de explicar la solución gráfica según Taylor, vamos a recordar lo que hemos estado trabajando sobre la metodología de Kuhlmann para la determinación del factor de seguridad de un talud finito. En primer lugar, recordemos que Kuhlmann nos plantea una superficie potencial de deslizamiento plana. Esa superficie vamos a plantearla que se encuentra inclinada θ grados respecto a la horizontal. Conociendo la información geométrica del talud, en este caso la altura y la pendiente beta, y conociendo la información geotécnica del talud, es decir, el peso específico, la cohesión efectiva y el ángulo de fricción efectivo, podemos entonces plantear una expresión para el factor de seguridad del talud. Para ello, planteamos dicha expresión a partir del concepto de factor de seguridad. El factor de seguridad se determina como la relación entre el esfuerzo cortante resistente y el esfuerzo cortante actuante. En esta expresión encontramos que al reemplazar la información conocida, el factor de seguridad queda en función de θ, queda en función de la inclinación de la superficie potencial de deslizamiento. Y para resolver de forma gráfica, vamos a darle valores a θ, vamos a encontrar el correspondiente valor del factor de seguridad y luego al graficar vamos a encontrar donde la función se hace mínima. El menor de los factores de seguridad será el factor de seguridad del talud. También podemos dar solución analítica a partir de esta expresión, dado que hemos demostrado cuál es la inclinación donde se presenta ese menor valor de factor de seguridad. Hemos encontrado que θ crítico está dado por beta más phi' desarrollado entre 2. Podemos reemplazar θ crítico en la expresión de factor de seguridad donde dice θ, y vamos a tener ahora el factor de seguridad como una función del ángulo de fricción efectivo desarrollado. Y a partir de la definición de factor de seguridad parcial respecto al ángulo de fricción, planteamos entonces la segunda ecuación, para tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde las incógnitas serán el factor de seguridad y el ángulo efectivo desarrollado, φ'. También, de forma analítica, se ha planteado la determinación del factor de seguridad a partir del concepto de cohesión efectiva desarrollada y factor de seguridad parcial respecto a la cohesión. Planteamos que el factor de seguridad parcial respecto a la cohesión, determinado como la cohesión efectiva sobre la cohesión efectiva desarrollada, se hace igual al factor de seguridad respecto al ángulo de fricción, que es tangente de φ' sobre tangente de φ' desarrollado, donde se desarrolla el valor máximo de la cohesión. En ese plano se presenta el menor de los factores de seguridad. De esa manera, vamos a tener entonces un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y también podemos entonces resolver de forma analítica. Una vez determinado el ángulo de fricción efectivo desarrollado, podemos también determinar cuál es la inclinación del plano crítico. A continuación vamos a plantear la solución gráfica también a partir de esta expresión, utilizando el concepto de cohesión efectiva desarrollada. Por la metodología de Kuhlmann, en donde se propone una superficie potencial de deslizamiento plana que pasa por el pie, hemos encontrado una expresión para la cohesión efectiva desarrollada en dicho plano. Por supuesto, esta expresión queda en función de θ, que es la inclinación del plano potencial de deslizamiento.
Sin embargo, al conocer la expresión de teta crítico, es decir, la inclinación del plano donde se desarrolla el valor máximo de la cohesión efectiva desarrollada, finalmente podemos plantear una expresión para la cohesión efectiva desarrollada máxima. Vamos a reescribir dicha expresión pasando el término gamma por h a dividir al lado izquierdo de la igualdad. Y esta relación, cohesión efectiva desarrollada máxima dividido entre el producto gamma por h, vamos a llamarlo n, que más adelante Taylor lo llama número de estabilidad. A partir del concepto de factor de seguridad respecto a la cohesión, en donde tenemos la cohesión efectiva dividido la cohesión efectiva desarrollada, podemos plantear entonces la expresión de factor de seguridad respecto a la cohesión en términos de m. Nos queda entonces el factor de seguridad respecto a la cohesión como la cohesión efectiva dividido m por gamma por h. Y conociendo la expresión de factor de seguridad respecto al ángulo de fricción, tangente de φ' sobre tangente de φ' desarrollada, y sabiendo que estamos trabajando con la cohesión efectiva desarrollada máxima, y que en dicho plano, donde se presenta dicha cohesión efectiva desarrollada máxima, tenemos el factor de seguridad mínimo. En dicho plano coincide entonces que el factor de seguridad respecto a la cohesión es el mismo factor de seguridad respecto al ángulo de fricción, y en este caso el factor de seguridad por la resistencia del talud. De esa manera vamos a tener entonces dos ecuaciones, dos incógnitas, pero ahora en términos del número de estabilidad n. A partir de estas expresiones vamos entonces a dar solución gráfica. A continuación vamos a presentar un ejemplo donde inicialmente realizamos la solución de forma analítica y luego planteamos la solución de forma gráfica utilizando el concepto de número de estabilidad. En este ejemplo se nos plantea la realización de una excavación para un sótano donde las propiedades del suelo son peso específico 18.9 kN/m3, cohesión efectiva 24 kilopascales y ángulo de fricción efectivo 20 grados. Se nos indica que durante el corte las paredes presentan una inclinación de 45 grados respecto horizontal y se nos pide determinar analíticamente el factor de seguridad luego de alcanzar 10 metros de profundidad. En este caso los 10 metros corresponden a la altura del talud. Beta será la inclinación 45 grados y las propiedades geotécnicas que se indican. Vamos entonces en primer lugar a resolver de forma analítica a partir de este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a reemplazar entonces los datos que son conocidos y nos queda el factor de seguridad en función solo del ángulo de fricción efectivo desarrollado. Podemos utilizar la calculadora para dar solución a este sistema y encontrar donde las expresiones se hacen iguales para un determinado φ' desarrollado. Al resolver, encontramos que el ángulo efectivo desarrollado es 10.353 y al reemplazar dicho ángulo efectivo desarrollado en cualquiera de estas dos expresiones, encontramos entonces el factor de seguridad. 1.99 será el factor de seguridad del talud, que es el mínimo de todos los factores que se pueden determinar en diferentes superficies potenciales de deslizamiento. Utilizando la expresión de teta crítico, podemos entonces encontrar dónde el factor de seguridad se hace mínimo, y es en el plano cuya inclinación es 27.67 grados. Ahora vamos a resolver de forma gráfica
utilizando el concepto de número de estabilidad. M, que es el número de estabilidad, lo vamos a determinar como un cuarto que multiplica a 1 menos coseno de beta menos phi' desarrollado dividido seno de beta que multiplica coseno de phi' desarrollado. Y vamos a dar valores a phi' desarrollado, sabiendo que los valores de phi' desarrollado son menores o iguales que phi'. Luego vamos a determinar el factor de ciudad respecto a la cohesión como la cohesión efectiva dividido el número m previamente determinado multiplicado por gamma y h. Y para el ángulo de fricción efectivo desarrollado propuesto vamos a determinar el factor de seguridad respecto a la fricción. De esta manera vamos a tener diferentes valores de factor de seguridad respecto a la cohesión y factor de seguridad respecto al ángulo de fricción en función del valor de phi' desarrollado propuesto. Esto va a permitir graficar entonces la variación del factor de seguridad respecto a la fricción y del factor de seguridad respecto a la cohesión en la medida en que proponemos los valores de phi' desarrollado. Podemos entonces plantear 4 o 5 valores de phi' desarrollado y luego para determinar dónde los factores se hacen iguales trazamos esta línea a 45 grados. En este caso hemos planteado valores de phi' desarrollado de 5 grados hasta 15 grados y hemos encontrado los correspondientes valores de factor de seguridad respecto a la cohesión y factor de seguridad respecto al ángulo de fricción. Estos valores se llevan al gráfico y al trazar la línea de 45 grados encontramos que el factor de seguridad es 1.99. Es decir, que el factor de seguridad respecto al ángulo de fricción se hace igual al factor de seguridad respecto a la cohesión en el valor de 1.99. Ese será entonces el factor de seguridad del talud. Con ayuda de la calculadora podemos establecer que para un ángulo de fricción efectivo desarrollado de 10,35 grados, las funciones factores de respecto a la cohesión y factores de respecto al ángulo de fricción se hacen iguales. Ahora vamos a explicar la solución gráfica propuesta por Taylor para el caso de taludes finitos. Taylor nos propone entonces una superficie potencial de deslizamiento curva y a partir del análisis de un gran número de taludes para un amplio espectro de tipos de suelos y de pendientes en el talud, logró representar los resultados del número de estabilidad de todos esos taludes. Ha definido el número de estabilidad como la relación entre la cohesión efectiva desarrollada y el producto gamma por h. Y nos plantea para diferentes valores de ángulo de fricción desarrollado y diferentes valores de inclinación de talud el valor del número de estabilidad n. Esto va a permitirnos entonces, a partir del concepto de factor de seguridad respecto a la cohesión y factor de seguridad respecto al ángulo de fricción, la determinación del factor de seguridad del talud gráficamente. Taylor entonces no plantea una expresión para el número de estabilidad, sino que plantea es un gráfico. Y el procedimiento consiste en plantear un valor de ángulo de fricción efectivo desarrollado, ingresar en el gráfico buscando la pendiente correspondiente y determinando el valor del número de estabilidad. Conocido el número de estabilidad, determinamos el factor de seguridad respecto a la cohesión como la cohesión efectiva dividido el producto del número de estabilidad
peso específico y altura del talud. Determinamos el factor de ciudad respecto al ángulo de fricción como tangentes y' sobre tangentes y' desarrollado, el valor propuesto. Y vamos entonces a buscar para qué valor de phi' desarrollado las dos expresiones de factor de seguridad se hacen iguales. En ese momento, cuando los dos factores de seguridad se hacen iguales, ese será el factor de seguridad del talud. De esta manera, el procedimiento propuesto por Taylor y que encontramos relacionado en el texto de la Barajas es el siguiente. Primero, debemos contar con la información geométrica y la información geotécnica del talud. Segundo, vamos a proponer valores de phi' desarrollado, sabiendo que phi' desarrollada toma valores menores o iguales que phi'. Luego vamos a determinar el factor de ciudad respecto a la fricción como tangente phi' sobre tangente phi' desarrollado. Y para cada valor de phi' desarrollado, ingresamos en el gráfico, cortamos la línea del correspondiente beta y determinamos entonces el valor de m. Luego vamos a determinar el valor de la cohesión efectiva desarrollada en función del valor del número de estabilidad. La cohesión efectiva desarrollada sería m por gamma y por h. Luego determinamos el factor de ciudad respecto a la cohesión como C' sobre cohesión efectiva desarrollada. Y finalmente vamos a trazar un gráfico en donde tenemos la variación del factor de ciudad respecto a la fricción, el valor del factor de ciudad respecto a la cohesión, para cada valor de phi' desarrollado propuesto. En ese gráfico la idea es determinar dónde el factor de seguridad respecto al ángulo de fricción se hace igual al factor de seguridad respecto a la cohesión, y ese será el factor de seguridad del talud. Conviene entonces organizar una tabla donde tenemos los diferentes valores de phi' desarrollado propuestos, luego la evaluación del factor de seguridad respecto al ángulo de fricción. Ingresamos en el gráfico con el valor del ángulo de fricción desarrollado propuesto, cortamos la línea que corresponde a la inclinación beta del talud y determinamos el valor del número de estabilidad. Para ese número de estabilidad determinamos la cohesión efectiva desarrollada y el factor de seguridad respecto a la cohesión. Con la columna del factor de seguridad respecto al ángulo de fricción y la columna del factor de seguridad respecto a la cohesión, procedemos a graficar y a determinar entonces en dónde los factores de seguridad se hacen iguales. Esta sería entonces la propuesta realizada por Taylor en cuanto a la determinación del factor de seguridad de taludes finitos en suelo homogéneo. Vamos entonces a dar solución gráfica a partir del método de Taylor. Es el talud que solucionamos a partir de la metodología de Kuhlmann. La idea es realizar la comparación en cuanto a los resultados de factor de seguridad. Vamos entonces a iniciar con un ángulo de fricción desarrollado de 20 grados. Vamos a determinar el factor de seguridad respecto a la fricción como tangente de phi' sobre tangente de phi' desarrollado. Y luego vamos a determinar el número de estabilidad ingresando en el gráfico. Ingresamos con el valor de 20 grados de phi' desarrollado, cortamos la línea que corresponde a la inclinación del talud, que es 45 grados, y determinamos el valor de m, en este caso 0.058. Determinamos el factor de seguridad respecto a la cohesión como C' dividido entre m por gamma y por h, que en este caso lo encontramos ya como la relación entre 0.127 y m, luego de reemplazar los datos conocidos.
y tenemos un factor de seguridad respecto a la cohesión de 2.19. Efectivamente encontramos que los datos de factor de seguridad no son iguales, por lo tanto tenemos que seguir trabajando con un valor distinto de phi' desarrollado. Proponemos ahora un phi' desarrollado de 15 grados y continuamos entonces con la determinación del factor de seguridad respecto al ángulo de fricción. Ingresamos en el gráfico con el valor de 15 grados para determinar el valor de m y determinamos el factor de seguridad respecto a la cohesión. 0.127 dividido el valor de m 0.08, nos da el factor de seguridad respecto a la cohesión 1.58. Encontramos que los valores de factor de seguridad no son iguales. Seguimos planteando valores de phi' desarrollado. Planteamos un tercer valor, 10 grados de phi' desarrollado. Calculamos el factor de seguridad respecto al ángulo de fricción. Ingresamos en el gráfico con 10 grados para determinar el valor de m y determinamos el factor de seguridad respecto a la cohesión. Finalmente planteamos el valor de 5 grados para phi' desarrollado. Calculamos el factor de seguridad respecto al ángulo de fricción. Ingresamos el gráfico para determinar m para 5 grados. Buscamos la línea de 45 grados y determinamos el valor de m como 0.132. Determinamos el valor del factor de seguridad respecto a la cohesión y a partir de los valores de factor de seguridad para el ángulo de fricción y el factor de seguridad respecto a la cohesión, vamos a proceder gráficamente a evaluar el factor de seguridad del talud. Al graficar la variación del factor de seguridad respecto a la fricción y de la cohesión para diferentes valores de phi' desarrollado, encontramos que el factor de seguridad respecto al ángulo de fricción se hace igual al factor de seguridad respecto a la cohesión en el caso de aproximadamente un factor de seguridad de 1.5. Esto quiere decir entonces que de acuerdo a la metodología de Taylor, el factor de seguridad del talud es aproximadamente 1.5. Valor que difiere del que hemos encontrado según Kuhlman, que fue 1.99. Recordemos que Kuhlman se plantea para taludes que tengan pendientes mayores o iguales a 60 grados. En la medida en que la pendiente del talud sea 60 grados o más, en esa medida el valor encontrado por la metodología de Kuhlman tiende al valor encontrado según la metodología de Taylor. Recordemos que para este tipo de taludes lo que se espera es una superficie potencial de deslizamiento curva y no plana. Por lo tanto, el método de Taylor se ajusta más a las condiciones esperadas de falla en campo para dicho talud. A continuación vamos a mostrar los resultados del análisis de estabilidad del talud a partir de la herramienta Geo5. En primer lugar, vamos a plantear una superficie potencial de deslizamiento plana y la metodología de Jambu para determinar el factor de seguridad. El software nos arroja un valor de 1.99, indicándonos que la seguridad del talud es aceptable. Este factor de seguridad encontrado coincide con el determinado a través de la metodología de Kuhlman, donde se propone una superficie plana como superficie potencial de deslizamiento. Luego analizamos con la herramienta Geo5 la estabilidad del talud, pero proponiendo superficies de deslizamiento curvas. Y el software
a través del método de Bishop, encuentra que el factor de seguridad es 1.45. El software propone diferentes superficies potenciales de deslizamiento, todas curvas, e identifica una donde se presenta el menor valor de factor de seguridad, que en este caso es 1.45. Y el software nos indica que la estabilidad no es aceptable teniendo en cuenta que el factor de seguridad es menor que 1.5. Este factor de seguridad encontrado en el software coincide con el que previamente hemos determinado gráficamente según Taylor, en donde el factor de seguridad encontrado fue 1.5. Son valores bastante similares, pero difieren del encontrado por la metodología de Kuhlmann y en el mismo software, según el método de Jambu. La diferencia se debe a los planteamientos respecto a la forma de la superficie potencial de deslizamiento. Y se debe también a que la metodología de Kuhlmann se plantea para taludes cuya pendiente es 60 grados o mayor. En este caso, la pendiente del talud es 45 grados. Por lo tanto, vamos a encontrar una diferencia importante en el factor de seguridad encontrado según Kuhlmann y los factores de seguridad determinados para superficies potenciales de deslizamiento curvas. Recordemos que para este tipo de taludes lo que se espera es una superficie de deslizamiento curva. Hemos también evaluado, utilizando la herramienta Geo5, con otro método, que es el método de Spencer, encontrando un factor de seguridad de 1.47. Sigue el talud considerándose la seguridad no aceptable, y tanto el método de Bishop como el método de Spencer nos arrojan valores cercanos al 1.5 encontrado por la metodología gráfica de Taylor.